estamos hablando acerca del tema de la preocupación, con el propósito, el objetivo de aprender y dar los pasos necesarios, si aún no lo hemos alcanzado, para derrotar a la preocupación. Además, estamos aprendiendo a cómo derrotar, a cómo vencer a la preocupación en nuestras vidas en base a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para que eso sea una realidad. Aquello que nos inquieta, aquello que nos divide la mente, como define la palabra y como es lo que significa la palabra y lo que nos dice la Biblia misma acerca de esto, aquello que nos turba, aquello que nos sobrecarga, aquello que nos pone ansiosos. Bueno, eso, hermanos, que podamos erradicarlo de nuestra vida, verlo como una realidad que pertenecía a otro tiempo, pero que en el Señor logramos vencer, ¿no? Bueno, vamos a presentar pantalla. Quiero poner a la vista para que tengamos presente qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora, para entonces ahí arrancar a lo que tenemos para hoy. Obviamente, bajo el tema de tratar en la cuestión de la preocupación, hemos visto esto hasta ahora. Primero, la realidad de la preocupación. Todos nos preocupamos. Todos, de una manera, de otra, por una cosa, por otra, pero todos nos preocupamos. Y lo interesante de lo que vimos es que Dios nos habla de la realidad de la preocupación, porque Dios nos conoce y sabe que nosotros nos preocupamos y desea que no sea así. Desea que no sea nuestra experiencia el vivir preocupados. Eso es lo primero que vimos. Después estuvimos analizando en cómo actúa la preocupación. Y vimos que esa definición de la palabra preocupación, merinnao, que significa dividir la mente o mente dividida, es realmente el efecto que produce la preocupación en nuestras vidas. Divide nuestro pensamiento, divide nuestras emociones, divide nuestra voluntad, nuestra capacidad de reflexionar, de decidir correctamente, nos nubla, nos paraliza, en un extremo nos deprime. Entonces, bueno, vimos todo lo perjudicial que es lo que la preocupación produce en nuestras vidas. Luego de eso, analizamos la naturaleza de la preocupación. Vimos que la naturaleza de la preocupación no es de naturaleza física, aunque tiene consecuencias sobre el físico. Vimos que la preocupación no es básicamente de carácter mental, aunque afecta nuestro pensamiento y nuestra capacidad de razonar y de decidir. No es de carácter emocional, aunque afecta nuestras emociones, sino que nos dice la Biblia que la preocupación es un problema de carácter esencialmente espiritual. Busqué la palabra, estaba buscando una palabra para poner ahí, y puse esencialmente espiritual, porque la esencia de la preocupación es espiritual. Después afecta todos los otros aspectos de nuestra persona, pero esencialmente es un problema de carácter espiritual, de naturaleza espiritual, y estuvimos analizando en su momento de que la Biblia dice que es pecado, porque la preocupación, en definitiva, lo que hace es decirle a Dios que Él no sabe, que Él no puede, que es un mentiroso, cosa que nosotros ni se nos ocurriría pararnos de frente a Dios y decírselo cara a cara. Pero de alguna manera, con el hecho de preocuparnos al extremo que muchas veces nos preocupamos, es como que se lo estamos diciendo. Entonces, por eso decimos que la preocupación es un pecado en ese extremo. El tipo de preocupación del cual estamos hablando. Porque niega el poder de Dios, niega el amor de Dios, niega la capacidad que tiene Dios para intervenir y resolver las cosas, y lo tratamos de mentiroso. ¿Se acuerdan que citamos pasajes? Yo le decía, bueno, cuando nosotros nos preocupamos le decimos a Dios que eso es mentira. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y nosotros nos preocupamos. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Dios, eso es mentira. Y así con otros tantos pasajes de la Biblia, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, dada este orden que fuimos llevando, la realidad de la preocupación, que todos nos preocupamos y Dios sabe que es así, de conocer cómo actúa en nosotros, de saber cuál es la naturaleza de la preocupación y ver que en esos extremos es pecaminosa, entonces llegamos al punto en que, bueno, ahí nos empezamos a suspirar un poco al decir, bueno, la preocupación es un gran problema, pero tiene solución. Dios nos dice en su palabra que la preocupación tiene solución.
Y a grandes problemas, grandes soluciones, dijo alguien por ahí, ¿no? Y Dios nos da una gran solución para poder enfrentar el tema de la preocupación. Bien, entonces en ese sentido avanzamos y dijimos esto, quiero repetirlo porque puede ser que en la repetición se nos grabe. La preocupación no forma parte del plan de Dios para sus hijos y para sus hijas. La preocupación no es parte de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Tenés motivo para preocuparte? Bueno, no te preocupes. Eso es lo que nos dice Dios. Pero no solo nos dice, sino que nos enseña y nos explica cómo tenemos que hacer para no preocuparnos. Eso lo encontramos en la Biblia. Todo lo que Dios tiene para decirnos lo encontramos en la Biblia. Y la Biblia nos da este pasaje hermoso y completo que nos sirve de base y nos sobra para hablar de la preocupación. El pasaje es el que ustedes tienen sus Biblias abiertas, Filipenses 4, del 4 al 7, que manténganla porque yo la pantallita esta la leo ahora y la paso, así que ustedes la Biblia tenganla abierta. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Leyendo este pasaje y dividiéndolo versículo por versículo y dándole ese formato de fórmula matemática que tiene ahí con los signos más e igual en el medio, llegamos a esta fórmula basada en estos versículos. En base a esto podemos decir que la fórmula de Dios para vencer la preocupación es alabanza más serenidad más oración dan como resultado es igual a paz milagrosa. Hasta ahora ya hablamos de la alabanza, hablamos de la serenidad y hoy vamos a hablar del tercer punto que es la oración. Estos tres pasos, hermanos, no están puestos caprichosamente por el Espíritu Santo en la Biblia. Tiene un sentido, un orden necesario que venimos mencionando y que hoy vamos a afirmar un poquito más. Si queremos saltearnos alguno, después lo voy a repetir, pero voy introduciendo la idea, posiblemente el resultado no sea el que estamos esperando, que es la paz milagrosa, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hablamos de la alabanza que resulta en gozo, porque el versículo dice, regocíjense en el Señor siempre, otra vez digo, regocíjense. Entonces, lo que nos plantea el versículo es el gozo, el regocijo. Pero estuvimos viendo y analizando, simplemente hoy lo menciono para que lo recordemos, que el gozo no surge por sí solo en las situaciones de inquietud, de preocupación, de afán, de problema. No encontramos gozo en eso. El gozo lo tenemos que encontrar en otro lado. Y el gozo lo encontramos en Dios. Y el gozo lo encontramos en alabar a Dios, en conocerle y en reconocerle y entonces alabarle, porque le conocemos y le reconocemos. Esa alabanza a Dios es fuente de gozo. Por eso habíamos leído dos versículos. El Salmo 33, donde dice, alégrense justos en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Entonces ahí nos une, vincula la alabanza con la alegría en el Señor. Y después, cuando dice regocíjense en el Señor, siempre, el primer versículo que leímos hoy, bendeciré a Jehová cuando, en todo tiempo, siempre. Entonces, la alabanza que resulta en gozo es el primer ítem de nuestra fórmula. El segundo ítem es la serenidad. Esto lo analizamos el jueves pasado, del versículo 5, donde dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la serenidad? Bueno, yo esto lo expliqué el jueves pasado, ahora simplemente lo leo. Gentileza, que también se traduce mesura, mesura de medido, implica algunas cualidades como estas. Bondad, tolerancia, equilibrio, razonabilidad, moderación. Todo esto está incluido en esta palabra gentileza o mesura. Buscando una palabra que de alguna manera englobe todos estos conceptos, podríamos decir que hablamos de tranquilidad o serenidad. Y a mí me gustó más todavía serenidad que tranquilidad, porque
el concepto, por lo menos que yo tengo, y creo que la mayoría de nosotros tenemos, me da más amplitud en referencia a lo que estamos hablando. Que seamos y estemos serenos, nos dice el Señor. Vuestra serenidad sea conocida de todos los hombres. Es decir, que seamos y estemos serenos y que los demás se den cuenta de que somos así y que estamos así. Porque eso resulta en bendición para nosotros mismos y para testimonio entonces de aquellos que están alrededor nuestro. Vuestra serenidad sea conocida de todos los hombres. Yo me acuerdo que les pregunté el otro día si alguna vez se han encontrado en una situación de esta, que estamos en medio de un gran problema o una situación difícil y que alguien nos haya dicho, qué tranquilo que te noto, qué sereno que estás. A lo mejor nos han dicho sereno porque no es una palabra que utilicemos tanto en nuestro vocabulario. Bueno, María José se acordó después de eso, en estos días, una vez que le había pasado, ¿lo querés contar? ¿No? Ah, bueno, dice que lo cuente yo. Dice que se acordó cuando hace 2 años y pico atrás, que estuvo con el problema del cáncer de mama, que después se operó. En ese momento tenía que hacerse la punción. ¿Qué fue, la segunda vez? La segunda vez, bueno, se fue a hacer una primera vez la punción, la punzaron, le salió mucha sangre y no se la pudieron hacer. Es decir, no era la mama que iba a operar. Claro, bueno, no importa, para resumir. La mandaron de vuelta. Sí, si no, contalo vos. La mandaron de vuelta porque no se la pudieron hacer porque salía mucha sangre. A los 15 o 20 días volvió, después de hacer algún arreglo de medicación, volvió y dice que ella estaba sentada, y yo la había acompañado, pero obviamente me quedé afuera. Estaba sentada y dice que la doctora la miraba. Y le dice, ¿vos estás bien? Sí, le dice ella, sí. Pero está bien, bien, sí, está bien. No, dice, no, porque te noto muy tranquila, dice. Y era la segunda, ella había tenido la mala experiencia de la primera. Bueno, hermanos, esa serenidad que los demás ven, es la serenidad que viene del Señor. Y de saber, como dice la segunda parte del versículo, que el Señor está cerca. La serenidad es posible porque sabemos que el Señor está cerca. ¿Cómo es posible la serenidad en medio de tantos problemas y preocupaciones? Entonces yo les hice reflexionar esto el otro día. Tal como al hablar del gozo, primera condición, ¿no? Regocíjense en el Señor siempre. Tal como al hablar del gozo como primera condición o requisito para llegar a la paz, en ese momento dijimos que debemos tener una fuente de gozo, porque ni los problemas ni la preocupación son fuente de gozo. Tenemos que tener otra fuente, la cual concluimos que es la alabanza. Por eso hablamos de la alabanza que conduce al gozo. Al hablar de tranquilidad o serenidad, también debemos tener una fuente que nos la provea a la serenidad, ya que los problemas y la preocupación no pueden darnos la serenidad por sí mismos de ninguna manera. Y el propio texto de Filipenses 4:5 nos provee de la respuesta. Nos dice, deben estar serenos o tranquilos, y pueden estarlo porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y vimos que el Señor está cerca en 3 aspectos que los mencionamos nada más. El Señor está cerca en cuanto a su regreso. Y si el Señor está cerca en cuanto a su regreso, sea que Él venga o que nosotros lleguemos antes, está cerca. Y cada día que pasa estamos más cerca, dice Pablo en Romanos 13:11, ¿no? Entonces, hermanos, esa seguridad, esa certeza y esa confianza de que la eternidad con el Señor, alejados de todo mal, de todo problema y de toda situación que nos preocupe, está cerca, es algo que nos alienta y nos sostiene. Porque cualquier cosa que nos pueda pasar, la debemos de dejar atrás cuando el Señor nos lleve a su presencia. El Señor está cerca en cuanto al lugar. Está tan cerca en realidad que está dentro nuestro. ¿Se acuerdan que leímos el Salmo 139 donde David decía, Señor, ¿dónde huiré de tu espíritu? De ningún lugar, porque el Señor está en todos lados. Si voy al cielo está ahí, si bajo a lo profundo de la tierra también el Señor está cerca nuestro, está en todo lugar, está con nosotros, como dice la palabra que tanto utilizamos, el Señor es omnipresente, ¿no? El Señor está en todo lugar. Y el Señor está cerca en cuanto a disponibilidad. Lo leímos recién en el Salmo 34, que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor está disponible, no solo está cercano en cuanto a lugar, sino está cercano en cuanto a disposición y disponibilidad para responder a aquellos que le buscan.
¿no? Y bueno, leímos otros textos más. Y esto, hermanos, es 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, si quieren que le agreguemos también. Siempre el Señor está cerca. Este entendimiento, que lo tenemos muchas veces en la mente, es un conocimiento racional que entendemos que es así, y que aún lo aceptamos por fe, porque obviamente interviene la fe también en esto de creer que Dios es así, pero no lo bajamos a nuestro corazón. Cuando realmente nos apropiamos de esta verdad, de que el Señor está cerca en estos tres aspectos, ese entendimiento suele ser la diferencia entre un cristiano derrotado y un cristiano victorioso. Un cristiano con espíritu de derrota es un cristiano que no ha asumido la verdad y la realidad de que Dios está cerca. Entonces, por eso hacemos énfasis en esto. Bueno, el tercer punto, el tercer ítem de nuestra fórmula, entonces, es el de la oración. El de la oración lo encontramos entonces reflejado en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oración, tercer ítem, tercer paso de esta fórmula para vencer, para derrotar a la preocupación. Bueno, me deja analizar un poquito el pasaje, este versículo. Afanosos. Por nada estén afanosos. Afanosos es lo mismo que decir preocupados, inquietos, ansiosos, turbados. Pónganle los sustantivos que quieran, que cualquiera le va a caber y podemos entender entonces lo que significa afanosos. Ahora bien, el pasaje nos manda a no estar afanosos o preocupados, dice, por nada. Y si Dios nos manda y nos dice que no estemos afanosos o preocupados por nada, quiere decir que eso es posible. Es posible que sea así, porque si no fuera posible, Dios no nos lo diría que lo hagamos. ¿Está bien? ¿Vamos siguiendo el razonamiento? Y si es posible no estar preocupados por nada, fíjense que dice por nada, usa un absoluto. Si es posible no estar preocupados por nada, eso significa vencer y derrotar a la preocupación, ¿o no? Si logramos llegar a este punto en que el Señor nos dice, por nada estén afanosos, y nosotros alcanzamos eso, quiere decir que significa que hemos vencido y derrotado a la preocupación. Entonces, quiere decir que es posible derrotar a la preocupación. Ahora bien, esto no es por arte de magia, sino que es el resultado de un proceso espiritual, personal. Cada uno tiene que vivirlo. Yo no les puedo vivir una experiencia y hacer que ustedes lo vivan igual. Se las puedo contar para alentarlo o desalentarlo si no lo logré. Pero es un proceso espiritual personal por este proceso espiritual personal, siguiendo los pasos que el Señor nos indica en su palabra, podremos lograr derrotar a la preocupación. El proceso comienza con la alabanza a Dios. Voy a nuestros tres ítems de la fórmula, ¿no? El proceso comienza con la alabanza a Dios. Para poder alabar a Dios hay que tenerlo como Dios, como mi Dios, como mi Señor, como mi Padre. Hay que reconocerlo como tal y reconocer su actuar. Y eso resulta en gozo o en regocijo. Entonces, el proceso comienza con la alabanza a Dios como consecuencia de tenerlo y reconocerlo, lo cual resulta en gozo y en regocijo. ¿Con qué sigue este proceso? Sigue con la serenidad de saber que Dios está cerca y siempre lo está y lo estará aún por la eternidad. Y se completa con la no preocupación que será resultado de la oración. ¿Se dan cuenta entonces? Porque yo hace un ratito al comenzar les dije que este orden que el Señor pone en su palabra no es caprichoso, sino que es un proceso que tenemos que ir viviendo. Primero tener esa experiencia personal con Dios. Como dije en su momento, uno de los primeros jueves, si no fue el primero fue el segundo, yo les dije que el paso necesario para poder ingresar en este proceso es ser hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios no puede participar de esto.
Tiene que ingresar a la vida espiritual primero y a la relación con Dios para que este proceso pueda producirse en su vida como consecuencia de su experiencia personal de relación con Dios. Entonces, alabanza, a esa alabanza que es de reconocer y reconocer a Dios, le sumamos la serenidad del saber que Él está cerca. A la serenidad del saber que Él está cerca le sumamos la oración, y eso, hermanos, dice acá que resultaría en que por nada estaremos preocupados. Con lo cual podríamos decir que estaríamos derrotando a la preocupación. Alguien dijo, y les dejo esta frase, hermano, y si tienen lapicera en mano, anótenla en el margen de la Biblia. Si están con el celular se van a embromar porque en el celular no pueden anotarlo. Si están con la Biblia, pueden anotarlo en sus Biblias. En el margen de Filipenses 4, anoten: cambia preocupación por oración. O cambia preocupación por oración. Así cuando leen este pasaje se acuerdan de esta frase. Hermanos, cambia preocupación por oración. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cambia preocupación por oración. ¿Tenés preocupación? Cambiala por oración. ¿Qué te está preocupando? Cambiala por oración. Ahora bien, entiendo que todos nosotros oramos. Seguramente todos nosotros oramos. Cada uno de ustedes. Y hay mucha gente en el mundo que ora. Pero resulta que en muchos casos la oración no quita la ansiedad, el afán y la preocupación. ¿Estoy mintiendo? En muchos casos la oración no produce el resultado que el Señor nos dice aquí que debiera producir. Y si esto ocurre, debiéramos pensar y deducir entonces que es porque no estamos orando como Dios quiere y nos enseña que oremos. Porque si lo hiciéramos como Dios quiere y nos enseña que oremos, el resultado sería el que Dios nos dice que va a ser. Así que, sea que nuestra experiencia en este asunto sea positiva, es decir, que ya hemos alcanzado el punto de decir, he derrotado la preocupación, o que sea negativa, porque nos damos cuenta que aunque oramos, esto no llega a manifestarse como una realidad plena en nuestras vidas. Entonces, ya sea para afirmar lo que estamos haciendo bien, o para reflexionar en lo que no y aprender a hacerlo, vamos a considerar este tercer punto de la fórmula de Dios para derrotar a la preocupación. La oración. Cambia preocupación por oración. Comenzamos reafirmando lo más obvio, aunque déjenme decir que a veces no resulta tan obvio. ¿Qué es lo que yo digo que es lo más obvio que a veces no resulta tan obvio para no estar afanosos y preocupados? Bueno, lo más obvio que nos dice aquí es que oremos, que recurramos a la oración. Eso es lo primero que nos dice y está a la vista, no hace falta ser ningún teólogo para darnos cuenta que dice eso. Pero digo que a veces no resulta tan obvio porque hay personas, y debemos reconocer que a veces nosotros entramos en la categoría de estas personas, que en situaciones de inquietud y de problemas tratan de encontrar soluciones por otro lado en lugar de encontrarlas o buscarlas en Dios por medio de la oración. Entonces, lo que dice el pasaje es una obviedad. Comenzá por orar, pero lo que es una obviedad no siempre se manifiesta como algo obvio en nuestras vidas. Entonces, hermanos, empecemos por eso. ¿Qué nos dice el Señor? Para no estar preocupado y afanoso, orá. Cambia preocupación por oración. Eso nos dice con total claridad. ¿Estás inquieto y preocupado? Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Estás inquieto y preocupado? ¿Qué hay que hacer? Orar, dice la Biblia. Ahora bien, este orar no es un ejercicio mental. Orar es comunicarse personal y conscientemente con Dios. Vieron que ahora está de moda eso de hacer las concentraciones de meditación. Y vamos a unir
nuestras fuerzas y nuestras auras y no sé cuántas cosas más. Bueno, no se trata de eso, orar. Orar no es ese tipo de meditación, no es un ejercicio mental. Orar es comunicarse personal y conscientemente con Dios. Orar es hablar con Él con plena convicción y confianza, sabiendo que estoy hablando con Dios, que me estoy dirigiendo a Él con todo lo que eso representa. Recuerden cuando hace unas semanas atrás hablamos del Padre Nuestro y dijimos que cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña que en la primera frase a decir Padre Nuestro que estás en los cielos, porque esa frase sola nos ayuda a ubicarnos delante de quién estamos y a quién le estamos hablando, ¿no? Entonces, con plena convicción y confianza comunicándonos personal y conscientemente con Dios, sabiendo lo que estamos haciendo. ¿Cómo se llega a eso? A poder orar con plena convicción y confianza. Bueno, se llega, y repito, y espero que en esta repetición encontremos el sentido y lo incorporemos a nuestro pensamiento y a nuestra práctica, a eso se llega habiendo pasado previamente por la alabanza. Y cuando digo habiendo pasado previamente por la alabanza, digo, tengo y reconozco a mi Dios y sé cómo Él es y cómo Él obra. Y habiendo pasado por la serenidad de saber que Él está siempre cerca y dispuesto para conmigo, y con la alabanza y la serenidad de Marco, la oración fluirá naturalmente y llegará nítida al Señor. Si alguien pretende llegar a la oración que termina derrotando a la preocupación, sin haber experimentado el gozo de la alabanza y la serenidad de saber que Dios está cerca, le resultará muy difícil orar de verdad. Orar como Dios quiere que oremos, como Dios nos enseña. ¿Me deja repetir esta última frase? Si alguien pretende llegar a la oración, a este tipo de oración, sin haber experimentado el gozo de la alabanza y la serenidad de saber que Dios está cerca, le resultará muy difícil orar de esta manera que Dios nos enseña que debemos orar. ¿Cómo orar cuando tengo un problema y estoy preocupado? Dice que tengo que dar a conocer a Dios mis peticiones. Estoy leyendo lo que dice el versículo, Sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Entonces, tengo que dar a conocerle a Dios mis peticiones. Ahora bien, esto, y como ya alguna vez hemos dicho, no porque Dios no sepa lo que me está pasando, porque lo sabe, y lo sabe a veces mejor que nosotros. Entonces, damos a conocer a Dios mis peticiones, no porque Dios no sepa lo que me está pasando, sino para hacerle saber a Él, no mis peticiones, no mis problemas, sino hacerle saber con total sinceridad que ante esos problemas, ante aquello que me está aquejando y oprimiendo, espero en Él y confío en su obrar. Eso es lo que estoy haciendo cuando le digo al Señor, te pido por esto. No es que le estoy contando al Señor, Señor, me pasa esto. No sabés, Señor, vos estuviste por ahí, estuviste de viaje, no te enteraste. Pero te voy a contar, hace varios días que no nos vemos, no sabés lo que me está pasando. No, hermano, no funciona, el Señor ya lo sabe. Lo que el Señor quiere es que se lo digamos, que hagamos conocidas nuestras peticiones delante de Él, para que entonces podamos manifestarle que ante aquello que nos está oprimiendo, aquejando, trastornando, espero en Él y confío en su obrar. No hacerle saber mi problema, que ella lo sabe, sino hacerle saber que se lo entrego a Él. Notamos la diferencia, ¿no? Porque a veces se lo contamos como se lo contamos a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo, y nos vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo. No es así la oración. Si oramos de esa manera, aún inconscientemente, hermanos, no es esa la oración. ¿Hace falta que el texto diga en toda oración y ruego? Porque medio como que, pareciera como que repite. Podría haber dicho en toda oración, o en todo ruego, qué sé yo. Pero dice en toda oración y ruego. No bastaba con que diga una sola de las dos cosas.
Bueno, creo que el texto bíblico enfatiza doblemente sobre la necesidad de hacerlo, la persistencia de hacerlo, la actitud de hacerlo. ¿Y por qué hablo de actitud? Porque, hermanos, el que ruega se humilla. El que ruega, el que suplica, se humilla. A veces el que pide no se humilla, pide. Si se lo dan, bien. Y si no, veo qué hago. Pero el que ruega se humilla. Y hay gente a la que le cuesta humillarse delante de Dios para rogarle. Más gente de la que pensamos. Dicen, ¿por qué tengo que humillarme ante Dios y rogarle? ¿Quién se cree que es? ¿Por qué yo tengo que humillarme delante de Dios y rogarle? Ese es el pensamiento de muchos. Si quiere darme una mano, que me dé una mano. Y si no quieren, me la rebuscaré. El problema es que no han pasado por los dos puntos anteriores. No han pasado por la experiencia de la alabanza, que produce el gozo de sabernos hijos de Dios. No han pasado por la experiencia de la serenidad de saber que el Señor está cerca y haberlo experimentado en su obrar. Y entonces no pueden humillarse delante de Dios para rogar. Y añade el texto con acción de gracias. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Miren, yo pensaba cuando leía este pasaje y reflexionaba, a veces le pedimos algo a alguien, por ahí yo con mi trabajo me toca mucho pedir gestiones, trámites y demás, y yo siempre le pongo, bueno, gracias por lo que puedas hacer, o gracias desde ya, que sé yo, que esto, que lo otro, como una atención, digamos, añadida al pedido que le estoy haciendo. Y pensaba que a veces le pedimos algo a alguien y le decimos, gracias por lo que puedas hacer. Te lo encargo. Ya, y te agradezco por lo que puedas hacer en este asunto. ¿Utilizan ustedes esa frase? ¿Lo han hecho? Yo creo que sí. Todos lo hacemos. En cambio, a Dios le podemos decir, no gracias por lo que puedas hacer, sino gracias por lo que vas a hacer. El puedas, el potencial, la duda o la posibilidad no tienen cabida en la oración a Dios. Cuando oramos a Dios, no le digo, bueno, y gracias Señor por lo que puedas hacer en esto. Yo le digo, gracias Señor, en la confianza que tengo, que deriva del gozo, de la alabanza y la serenidad, puedo decirle, gracias Señor por lo que vas a hacer, porque estamos seguros de que Dios algo va a hacer y lo va a hacer bien y lo va a hacer en el momento oportuno. Por eso le pedimos y le rogamos con acción de gracias. Y hermanos, si logramos llegar a este punto de hacer esta oración, como nos dice este versículo, de corazón y de verdad, déjenme usar una frase deportiva. Estará madurando el golpe de knockout a la preocupación. ¿Vieron como dicen los relatores de boxeo? Está madurando el knockout porque ya le viene dando, y el otro pobre ya se nota que en cualquier momento se cae. Bueno, hermanos, si llegamos al punto de hacer esta oración de verdad y de corazón, estaremos madurando el golpe de gracia a la preocupación, para entonces asestarle ese golpe definitivo que terminará con su opresivo accionar sobre nuestra vida. ¿Se dan cuenta lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está regalando a través de este pasaje para que nosotros podamos aprender y poner en práctica en nuestras vidas? Déjenme hacer algunas consideraciones más para ir terminando. La oración significa dependencia de Dios. Dependencia de Dios, del Dios todopoderoso, eterno y supremo. Luego de afirmar estas tremendas enseñanzas, el apóstol Pablo afirma, unos versículos más adelante, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No salió, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no salió descolgado del árbol del vecino, ni salió de una raíz perdida del fondo de la tierra. No, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece surge de esta experiencia que era propia en la vida de Pablo y a raíz de la cual le puede decir,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente cuando dejamos de lado nuestras fuerzas y entregamos nuestros problemas a Dios, Él llegará a ser realmente nuestra fortaleza. Como Pablo lo había experimentado, como probablemente nosotros lo hayamos experimentado, pero como debe ser nuestra experiencia permanente. Hermanos, la base de la oración es la necesidad del ser humano y la capacidad de Dios de dar respuesta a esa necesidad. Cuando se ora de verdad, escúcheme, cuando se ora de verdad, se está confesando la total incapacidad propia para resolver bien las cosas. Reconociendo a Dios, nos estaremos deleitando en Él. Y la promesa del Señor en el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay una eficacia real en la oración. Hay una eficacia real en la oración. Alegamos no tener tiempo para orar. Y sin embargo, ¿cuánto tiempo podríamos ahorrarnos si antepusiéramos la oración a todas nuestras decisiones y antes de iniciar nuestro día? Hermanos, prueben, porque hay una eficacia real en la oración. No tenés tiempo para orar, empezá para orar. Leí por ahí que Martín Lutero dijo esta frase: tengo tanto que hacer que no podría hacerlo sin 3 horas diarias de oración. Invertía todo ese tiempo en oración y le alcanzaba el tiempo para hacer todas las otras cosas. Porque la oración es eficaz para ahorrarnos tiempo actuando con sabiduría en las decisiones de la vida. Porque nos ayudará a tomar decisiones adecuadas que evitarán a futuro pérdidas de tiempo. Y como ustedes me han escuchado decir más de una vez, la pérdida de tiempo es pérdida de vida. Porque tomamos malas decisiones que cuánto tiempo nos arrastran hasta que nos sobreponemos y superamos los resultados de las malas decisiones que tomamos porque no las hicimos en oración y dependencia del Señor. Y el Señor nos dice, lo estamos estudiando en Santiago los domingos a la mañana, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche. Pídasela y Dios se la dará. Hermanos, un ítem más. La oración contribuye a la armonía. ¿Por qué es importante orar? Porque la oración contribuye a la armonía. Orar juntos, ya sea en el hogar o ya sea en la iglesia, contribuye a la armonía y a la comunión entre los miembros de la familia y los miembros de la iglesia. Como nos lo muestra, por ejemplo, el caso de la iglesia primitiva allí en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Entonces, oremos porque la oración contribuye a la armonía. Y la oración es el medio por el cual invitamos y permitimos a Dios para que intervenga en nuestras vidas, en nuestras situaciones, en nuestros problemas, para que nos dé convicción y guía, fortaleza y victoria. Ora, ¿estás preocupado? ¿Tenés problemas? Orá, cambia por preocupación por oración. Cambia preocupación por oración y tendrás la victoria sobre los problemas y las preocupaciones, victoria dada por Dios y dada para su gloria y nuestra bendición. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Reflexionemos en esto, apliquémoslo en nuestra vida. Acuérdense, alabanza, más serenidad, más oración. Acuérdense, cambia oración por preocupación. Acuérdense de esto, anótenselo, pónganlo a la vista y más importante, pónganlo por práctica en su vida. Que el Señor nos bendiga. Oramos y terminamos nuestra reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de encontrarnos y compartir como hermanos este tiempo en tu presencia. Y ahora, Señor, luego de haber orado por todos los motivos que estuvimos compartiendo y que dejamos ante ti, Señor, aún más ahora que hemos entendido esto que estuvimos reflexionando, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque es luz, Señor, porque es una luz tan clara que nos ilumina el camino, que nos muestra lo que tenemos que hacer, los pasos que tenemos que dar. Señor, más claridad es imposible, más claridad es imposible. Señor, danos sabiduría, ayúdanos, danos entendimiento, fuerza, y Señor, y ponemos nuestra disposición para que esto sea una realidad en nosotros, que podamos ponerlo en práctica, que podamos, Señor, hacerlo, que podamos seguir los consejos y la enseñanza de tu palabra, para que realmente cuando llegan los problemas, cuando llegan aquellas cosas que nos ponen mal, Señor, podamos vencer, podamos derrotar a esos problemas, enfrentarlos, porque hay que enfrentarlos, lógicamente, pero sabiendo, Señor, que
que la preocupación no ha de tener dominio sobre nosotros, sino que tú serás el que tiene ese dominio e irá dando victoria sobre los distintos problemas que nos aquejan cotidianamente o quizás especialmente en momentos de nuestras vidas. Gracias, Padre, nos despedimos ahora invocando tu bendición, tu guía, Señor, tu compañía en el resto de esta noche, en el descanso, Señor, preparándonos para mañana, que es el último día de la semana, y para las actividades que hemos de compartir el sábado y el domingo en la iglesia. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén.